Estás viendo Historias Contadas. Escribe aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Antonioeta nació en un pequeño pueblo del interior de México, donde las calles eran de tierra y las casas sencillas apenas resistían la lluvia. Hija de una lavandera y de un hombre que desapareció temprano de casa, creció escuchando que su vida estaba destinada a ser igual a la de su madre, dura, cansada y sin opciones. Desde niña ayudaba a cargar pesados baldes de agua del pozo hasta la puerta de casa, mientras soñaba con algo más grande, aunque no supiera exactamente qué era. Sus vecinos la veían como una joven tímida, de mirada atenta, que raramente se quejaba, pero que llevaba en el pecho un deseo secreto de ser reconocida. Al caer la tarde, después de largas horas ayudando a su madre, Antonioeta se sentaba en la plaza del pueblo para observar la mansión en lo alto de la colina. Aquella casa enorme, con muchas ventanas iluminadas, pertenecía a la familia Albuquerque, una de las más influyentes y ricas de la región. No sabía explicar por qué, pero sentía una conexión extraña cada vez que miraba ese lugar. Era como si parte de su historia estuviera guardada allí, detrás de esos muros altos y portones de hierro que nunca se abrían para alguien como ella. A los 25 años, Antonioeta ya lavaba ropa para los vecinos y cocinaba para familias que podían pagar algunos pesos. Era un trabajo agotador, pero era la única manera de ayudar a su madre a poner comida en la mesa. Muchas veces regresaba a casa con las manos lastimadas y la piel reseca por el jabón, pero sonreía para no preocupar a quienes dependían de ella. Por dentro, sin embargo, cargaba una mezcla de frustración y esperanza. Quería algo diferente, aunque no supiera por dónde empezar. Durante años, luchó por estudiar y consiguió entrar a la universidad en la carrera de Comercio Exterior, un curso que siempre había soñado. Logró una beca parcial después de mucho esfuerzo, pero aún debía pagar el resto. Cuando ya pensaba en abandonar, descubrió que alguien había cubierto las mensualidades. Nunca supo quién era, hasta mucho tiempo después, cuando conoció la carta de don Esteban Albuquerque. Él había sido en secreto el responsable de financiar parte de su formación, siguiendo a la distancia cada logro de su hija. Todo empezó a cambiar una noche de verano, cuando una anciana llamó a su puerta. Era doña Mercedes, la ama de llaves más antigua de la mansión de los Albuquerque. Con voz baja, como si cargara un secreto pesado, pidió hablar a solas con la madre de Antonioeta. La conversación fue corta y llena de pausas, pero suficiente para despertar la curiosidad de la joven. Aquella noche escuchó por primera vez una frase que cambiaría el rumbo de su vida. Antonioeta necesita saber quién realmente es. A la mañana siguiente, la madre de Antonioeta la llamó para conversar. Con los ojos llenos de lágrimas, reveló un secreto guardado durante años. Antonioeta no era solo hija de un trabajador desaparecido, como siempre había creído. Su verdadero padre era nada menos que don Esteban Albuquerque, el patriarca de la familia más rica de la región. El hombre había conocido a su madre en secreto años atrás, pero nunca tuvo el valor de reconocer a la hija. El impacto dejó a Antonioeta sin palabras. Toda su vida parecía haber sido construida sobre una media verdad. La revelación cayó sobre ella como un peso enorme. De repente, aquella extraña sensación de conexión con la mansión en la colina tenía sentido. Antonioeta pasó días dividida entre la rabia por haber sido ocultada, el dolor de sentirse rechazada y la confusión de no saber qué hacer con esa información. En su interior, sin embargo, nació una chispa, la de demostrar que, aun sin haber sido reconocida, ella tenía valor. La duda que rondaba su corazón era simple y a la vez aterradora.
¿Los Albuquerque la aceptarían? Pocos meses después, la salud de don Esteban empeoró y la noticia corrió rápido por el pueblo. Era sabido que la familia esperaba su muerte para la lectura del testamento y el ambiente en la mansión era de tensión y expectativa. Fue entonces cuando doña Mercedes volvió a buscar a Antonio Eta. Con mirada seria, le entregó una carta escrita por el propio don Esteban, donde reconocía la paternidad y pedía perdón por no haber tenido el coraje de asumir antes. La carta también decía que quería verla antes de partir. El encuentro ocurrió en una habitación silenciosa de la mansión. Don Esteban, frágil y casi sin voz, tomó la mano de Antonio Eta con una fuerza que sorprendía para alguien en sus últimos días. Le dijo que siempre había seguido su vida a la distancia y que se arrepentía de nunca haber estado presente. Para Antonio Eta fue un torbellino de emociones. Allí estaba el hombre que le negó un apellido, pero que al mismo tiempo reconocía su existencia. Antes de morir, le pidió a la familia que respetara su deseo, que Antonio Eta fuera tratada como hija legítima. La muerte de don Esteban trajo silencio y luto a la mansión, pero también encendió un fuego de rivalidad entre los herederos. Cuando la carta fue leída delante de todos, la sala se llenó de miradas de asombro e indignación. Los hijos legítimos no aceptaron la idea de dividir la herencia con alguien que, para ellos, no era más que la hija de la lavandera. Algunos rieron con desprecio. Otros simplemente se levantaron y se fueron, incapaces de digerir aquella verdad. Para Antonio Eta, ese momento fue como ser arrojada a una arena, rodeada de fieras. A pesar de la hostilidad, ella no retrocedió. Decidió permanecer en la mansión, sintiendo el peso de las miradas desconfiadas y las palabras hirientes. Cada pasillo que atravesaba parecía cargado de juicios. Sabía que allí nadie la quería, pero también sabía que don Esteban le había dejado más que un apellido. Le había dejado la oportunidad de cambiar su vida. Con el corazón firme, se prometió a sí misma que no saldría de allí hasta demostrar que era digna de estar entre ellos. Los días siguientes fueron una constante prueba. Antonio Eta era blanco de comentarios maliciosos en la mesa, risitas apagadas en los pasillos e incluso órdenes de no involucrarse en los asuntos de la familia. Una mañana, una de las hermanas llegó a decir en voz alta que la bastarda debería volver al pueblo y olvidar ese delirio de grandeza. Esas palabras la hirieron profundamente, pero en lugar de llorar delante de ellos, guardó el llanto para cuando estuviera sola. Allí, escondida en su habitación, juró que transformaría la humillación en fuerza. Fue en ese periodo cuando Antonio Eta descubrió la situación crítica de la empresa de la familia. Documentos olvidados en una sala mostraban deudas enormes y contratos a punto de romperse. Mientras los hermanos peleaban por poder y dinero, nadie parecía dispuesto a enfrentar el verdadero problema. Curiosa y decidida, comenzó a leer cada papel, intentando entender cómo funcionaba todo. Aunque nunca había estudiado administración, su experiencia práctica y su mirada atenta le permitieron ver soluciones que nadie parecía notar. Con el tiempo, Antonio Eta empezó a asistir discretamente a las reuniones de la empresa, aun siendo ignorada o interrumpida por los hermanos. Anotaba cada detalle, observaba los errores y absorbía todo en silencio. Su presencia incomodaba, pero no desistía. Una vez se atrevió a sugerir una alternativa para renegociar contratos con proveedores locales, algo simple, pero que podía evitar una pérdida millonaria. Fue recibida con risas irónicas y comentarios venenosos, pero dentro de ella estaba la certeza de que iba por el camino correcto. Decidida, comenzó a visitar comerciantes y agricultores de la región por su cuenta. Se sentaba con ellos en mesas modestas, escuchaba sus historias y creaba vínculos sinceros. A diferencia de los Albuquerque,
que siempre habían tratado a los pequeños proveedores con frialdad, Antonietta hablaba como una igual, recordando cuando también dependía de cada peso para sobrevivir. Poco a poco, se ganó la confianza de muchos, que empezaron a apoyarla y a aceptar nuevos acuerdos. Era el inicio de un cambio silencioso que nadie dentro de la mansión podía imaginar. Cuando los primeros resultados empezaron a aparecer, los hermanos se sorprendieron al ver que algunas deudas habían sido renegociadas y que pequeños contratos volvían a estar en vigor. Intentaron descubrir quién había hecho eso, y al saber que había sido Antonietta, la reacción fue de furia. La acusaron de entrometerse donde no la llamaban y de ponerlo todo en riesgo. Pero detrás de la rabia había también miedo. La bastarda empezaba a demostrar que tenía la capacidad real de salvar lo que ellos estaban a punto de destruir. Una noche lluviosa, Antonietta fue llamada a una reunión de emergencia. La empresa estaba a punto de perder el contrato más grande de la región, algo que podría decretar la quiebra. Mientras los hermanos discutían y se acusaban entre sí, ella pidió la palabra. Fue ignorada 2 veces, hasta que, cansada, se levantó y habló con firmeza. Expuso, punto por punto, un plan para recuperar la confianza del cliente y mostró pruebas de que ya había iniciado conversaciones que podían garantizar el negocio. Por primera vez, el silencio se apoderó de la sala. Al día siguiente, Antonietta fue la responsable de conducir la reunión con el cliente principal. Los hermanos, contrariados, tuvieron que aceptarla al frente, pues no había otra alternativa. Nerviosa pero decidida, presentó su plan con claridad, demostrando conocimiento y seguridad. Habló no como alguien pidiendo un favor, sino como quien sabía lo que estaba en juego. El cliente, sorprendido por su postura, aceptó mantener el contrato, pero con la condición de que Antonietta fuera la persona de contacto directo a partir de entonces. La noticia cayó como una bomba dentro de la familia. Algunos hermanos se enfurecieron, diciendo que jamás aceptarían recibir órdenes de la intrusa. Otros, en silencio, empezaron a ver que tal vez era mejor unir fuerzas con ella que seguir hundiéndose solos. Para Antonietta, no. Había tiempo para celebrar. Se sentía agotada, como si cada logro fuera una batalla ganada en un campo de guerra donde todos deseaban verla caer. Aún así, al acostarse esa noche, por primera vez creyó que estaba en el camino de probar quién realmente era. Con el tiempo, la presencia de Antonietta en la empresa dejó de ser solo tolerada y pasó a ser indispensable. Trajo nuevas ideas, apostó por alianzas locales e implementó cambios que nadie había tenido el valor de intentar. Los empleados, que antes la miraban con desconfianza, empezaron a respetarla. Muchos la veían como alguien cercana, que entendía sus dificultades, diferente de los hermanos distantes y arrogantes. Ese reconocimiento alimentaba su fuerza, incluso cuando la familia todavía la trataba con frialdad dentro de la mansión. A pesar de las victorias, Antonietta aún luchaba contra la soledad. Todas las noches recordaba a su madre, que seguía en la casita humilde del pueblo, y era allí donde buscaba consuelo. Conversaba largamente con ella, contándole los desafíos del día, y en cada consejo recibido se sentía más enraizada en su verdadera esencia. «Nunca olvides de dónde vienes, hija mía», decía la madre. Esas palabras eran como un escudo contra las humillaciones, recordándole que su identidad no estaba en el apellido Albuquerque, sino en la valentía que llevaba dentro. El mayor desafío llegó cuando surgió la oportunidad de expandir la empresa hacia la capital. Era un paso arriesgado, que exigía grandes inversiones y el coraje de enfrentar a competidores poderosos. Los hermanos votaron en contra, diciendo que sería un suicidio financiero.
Antonioeta, sin embargo, veía aquello como la oportunidad de consolidar de una vez por todas el legado que su padre había dejado. Con determinación, presentó un proyecto audaz, mostrando números y posibilidades que sorprendieron incluso a los más escépticos. Sin el apoyo de la familia, decidió arriesgarse sola. Reunió a proveedores, habló con clientes y buscó en crédito, basándose en la confianza que había construido. Fue un periodo de noches sin dormir y días extenuantes en los que cargaba sobre los hombros no solo el peso de la responsabilidad, sino también el miedo constante de fracasar. En muchos momentos pensó en rendirse, pero bastaba recordar el desprecio que había sentido en los pasillos de la mansión para recuperar la fuerza. Para ella, demostrar su valor era una cuestión de supervivencia. Meses después, la apuesta de Antonioeta comenzó a dar frutos. El proyecto en la capital ganó visibilidad. Surgieron nuevos clientes y la empresa finalmente respiró después de años de crisis. La noticia corrió rápido y por primera vez el nombre de ella fue citado en los periódicos locales no como la hija ilegítima de don Esteban, sino como la joven visionaria que estaba salvando el imperio Albuquerque. Leer esos titulares fue como sentir que un peso se desprendía de sus hombros. Por primera vez, sintió que el reconocimiento ya no dependía de la aprobación de sus hermanos. El éxito, sin embargo, también trajo nuevas tensiones dentro de la mansión. Algunos hermanos comenzaron a acercarse intentando beneficiarse de su conquista, mientras que otros se mantenían distantes, incapaces de aceptar que habían sido superados por alguien a quien tanto despreciaban. Antonioeta, madura por las batallas, no se dejó engañar. Sabía que el respeto verdadero no venía de conveniencias, sino de las actitudes. Así, eligió seguir firme, rodeándose de quienes realmente creían en su trabajo y manteniendo el corazón blindado contra las falsedades. Aún con todo el progreso, Antonioeta no olvidó sus raíces. En cada viaje a la capital, se aseguraba de regresar al pueblo para visitar a su madre y reencontrarse con los vecinos que la habían visto crecer. Llevaba panes, medicinas y ropa para las familias más pobres, recordando cuando ella misma dependía de la generosidad de otros para sobrevivir. Esas visitas la mantenían con los pies en la tierra, le daban la sensación de que su esfuerzo no era solo por sí misma, sino por todos los que llevaban historias parecidas a la suya. Fue en una de esas visitas cuando escuchó de una vecina anciana una frase que nunca olvidó: «Niña, tú no venciste solo por ti, venciste por todos nosotros que nunca tuvimos voz». Esas palabras resonaron fuerte en su corazón y cambiaron su manera de ver el éxito. Antonioeta comprendió que su lucha no se trataba únicamente de conquistar un lugar en la mesa de los Albuquerque, sino de mostrar a todos que nacer en circunstancias humildes no definía lo que una persona podía llegar a ser. Dentro de la mansión, las miradas de desprecio poco a poco se fueron transformando en silencio. Los empleados comenzaron a tratarla con respeto, recordando cómo siempre los saludaba por su nombre, algo que los demás nunca hacían. Para los hermanos, tragar esa nueva realidad era amargo, pero inevitable. Muchos ya reconocían que, sin Antonioeta, la empresa habría dejado de existir. Aún así, ninguno de ellos tuvo el valor de pedir perdón, y eso pesaba en el corazón de ella, que cargaba una mezcla de orgullo y tristeza por no lograr una verdadera reconciliación. Una noche, caminando por los pasillos de la casa, que antes le parecía inalcanzable, Antonioeta se detuvo frente al retrato de don Esteban colgado en la pared principal. Permaneció allí en silencio, observando el rostro de aquel hombre que la había rechazado y que después le entregó el peso de un apellido. Una lágrima rodó sin que lo notara.
No sabía si algún día perdonaría completamente a su padre, pero tenía clara una cosa: honraría el sacrificio de su madre y demostraría al mundo que su fuerza venía de mucho antes del nombre Albuquerque. El tiempo pasó y Antonioeta conquistó cada vez más espacio, no solo en la empresa, sino también en el corazón de muchos que antes la despreciaban. Su manera sencilla y decidida contrastaba con la arrogancia que siempre había marcado a la familia. Poco a poco, se convirtió en un referente para los jóvenes del pueblo que soñaban con una vida mejor. Muchos la buscaban para pedirle consejos, y Antonioeta hacía cuestión de escuchar a cada uno, como si viera en ellos un pedazo de su propia historia. Fue en ese periodo cuando recibió una invitación inesperada: dar una conferencia en una universidad de la capital sobre su trayectoria. Sintió un nudo en el estómago, pues jamás había hablado frente a tanta gente importante. Aún así, aceptó. En el auditorio contó su historia sin adornos, hablando de las manos agrietadas por el jabón, las humillaciones sufridas y la carta dejada por su padre. Al terminar, el público se puso de pie y la aplaudió. Allí, frente a desconocidos que la reconocían de verdad, Antonioeta entendió que su voz tenía un poder mucho más allá de los muros de la mansión. El impacto de aquella conferencia fue inmediato. Los periódicos locales e incluso programas de televisión comenzaron a buscarla para contar su historia. Por primera vez, Antonioeta no era vista solo como la hija ilegítima de un hombre rico, sino como un ejemplo de superación y liderazgo. La gente quería saber cómo había logrado transformar el dolor en fuerza, el rechazo en coraje, y ella, con humildad, siempre decía que el secreto estaba en nunca olvidar de dónde venía. Al regresar al pueblo después de esa experiencia, encontró a su madre en la veranda de la pequeña casa, esperándola con una sonrisa orgullosa. Se sentaron lado a lado y Antonioeta le contó cada detalle de lo que había vivido. La madre le tomó las manos y dijo solamente: «Siempre supe que eras capaz». Esas palabras, simples y llenas de amor, tuvieron más valor que todos los contratos firmados, los aplausos o los títulos conquistados. En ese instante, Antonioeta comprendió que su mayor victoria era haber honrado a la mujer que nunca dejó de creer en ella. Con el paso de los años, Antonioeta transformó no solo la empresa, sino también la forma en que la familia Albuquerque era vista en la región. Creó proyectos sociales, abrió oportunidades de trabajo e invirtió en escuelas técnicas para jóvenes de pueblos como en el que había crecido. El apellido que antes pesaba como una carga ahora se convertía en símbolo de esperanza, pero no por la riqueza o el poder, sino por el cambio que ella representaba. A pesar de todas las conquistas, nunca dejó de enfrentar desafíos dentro de su propia casa. Algunos hermanos jamás aceptaron su presencia, manteniendo una distancia fría y comentarios velados. Pero Antonioeta aprendió a no buscar aprobación donde no había amor. Entendió que la familia que realmente importaba estaba formada por su madre, por los amigos fieles y por aquellos que creían en su trabajo. Esa claridad le trajo paz, permitiéndole seguir adelante sin cargar el peso del rechazo. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Antonioeta decidió reformar la antigua casa del pueblo donde había crecido. No para transformarla en algo lujoso, sino para preservarla como símbolo de su origen. Allí creó un centro comunitario donde los jóvenes podían aprender oficios, recibir apoyo escolar y soñar con una vida diferente. Caminar por esas habitaciones renovadas, aún con olor a jabón y recuerdos, le hacía no olvidar nunca a la niña que un día cargó baldes de agua por las calles de tierra. Con el centro en funcionamiento, pasó a ser recordada no solo como empresaria, sino como alguien que devolvió dignidad a su comunidad. Los periódicos ahora la llamaban la hija de la lavandera que cambió el destino de muchos.
Esa frase, que antes podría sonar como ofensa, se había convertido en un título de honor. Antonioeta entendía que su mayor triunfo no estaba en los bienes materiales heredados, sino en el impacto real que dejaba en la vida de las personas. Cierta noche, durante una fiesta organizada en la mansión, Antonioeta se apartó del ruido y salió a caminar por los jardines iluminados. Allí, en medio del silencio y del aroma de las flores, reflexionó sobre todo el recorrido que la había llevado hasta ese punto. Recordó las veces en que fue llamada bastarda, las lágrimas escondidas y el miedo de nunca ser aceptada. Sintió un nudo en la garganta, pero enseguida surgió una sonrisa. Todo aquello había servido para moldearla, para demostrarse a sí misma que no necesitaba la validación de nadie para existir. Mientras caminaba, se encontró con uno de los hermanos mayores, que hasta entonces siempre la había tratado con indiferencia. Por primera vez, él rompió el silencio y dijo: «Tú salvaste el nombre de nuestra familia. No tuve el valor de admitirlo antes, pero hoy lo reconozco». Esas palabras, cortas y casi susurradas, fueron suficientes para provocar en Antonioeta una emoción inesperada. No era el perdón completo que deseaba, pero era una señal de que su lucha empezaba a romper barreras incluso dentro de la propia mansión. Con los años, Antonioeta se convirtió en un referente no solo en su ciudad, sino en varias partes de México. Su historia era contada en escuelas, repetida en entrevistas y compartida como ejemplo de fuerza y perseverancia. Muchos todavía la veían como la hija de una lavandera, pero ahora ese detalle no se usaba para disminuirla, sino para engrandecer su trayectoria. Cada vez que escuchaba a alguien decir que se inspiraba en ella para no rendirse, sentía que la vida le había dado mucho más de lo que el apellido Albuquerque podía ofrecer. En lo más profundo, Antonioeta sabía que su mayor victoria no estaba en el dinero ni en el reconocimiento público, sino en la certeza de haber escrito su propia historia. Transformó el rechazo en valentía, el dolor en determinación y el silencio en voz. Cuando, en una tranquila mañana, volvió al pueblo para sentarse una vez más junto a su madre en la veranda, sonrió y dijo: «Valió la pena cada lágrima, porque fue a través de ellas que encontré mi fuerza». Y en ese instante, con el corazón en paz, entendió que finalmente había conquistado el lugar que siempre le perteneció, el de protagonista de su propia vida.